Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Lo que les voy a estar mostrando, ya que varios de ustedes me lo han solicitado, es cómo hacer el cálculo para poder realizar un transformador de alimentación. Ya que muchas veces nos pasa que estamos realizando un proyecto que requiere de una fuente de alimentación especial, por decirlo así, y el transformador que necesita esa fuente de alimentación o no es comercial, o en el caso de que lo podamos conseguir realmente resulta bastante caro. Así que a lo largo de estos dos videos lo que les voy a estar enseñando es, por un lado, cómo calcular sus propios transformadores y en segunda instancia cómo poder montarlos ustedes mismos. Así que bueno, en esta primera parte vamos a estar viendo todos los cálculos referentes a la construcción de un transformador. Así que sin más introducción, comencemos. Antes que nada pido disculpas por el parpadeo que se ve, pasa que se me acaba de fundir la lámpara LED que suelo utilizar y estoy con una inmunda bajo consumo que me genera este parpadeo horrible sobre la hoja blanca. Sepan disculpar. Bien, el cálculo de un transformador básicamente lo podríamos dividir en tres partes. Por un lado tendremos que elegir el núcleo adecuado para nuestro transformador. Después tendremos que calcular el número de espiras, es decir, la cantidad de vueltas que nos va a demandar cada bobinado. Y por último punto deberíamos calcular el calibre, es decir, el grosor del alambre que tenemos que utilizar para cada bobinado. Arranquemos por el principio. Entonces, ¿cómo debemos elegir el tamaño del núcleo? Bueno, para elegir el núcleo adecuado para nuestro transformador, este parámetro depende únicamente de una sola cosa, que es saber cuánto va a consumir el equipo al que le vamos a alimentar con dicho transformador. En este caso, para realizar este ejemplo, vamos a utilizar un transformador que va a entregar en su secundario una tensión de 24 volt y una corriente de 5 amperes. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué potencia va a tener nuestro transformador? Muy fácil. La potencia que entrega nuestro transformador no es otra cosa que el producto entre la tensión y la intensidad de su secundario. En este caso, como vemos, 24 volt por 5 amperes nos da 120 watts, que va a ser la potencia de nuestro transformador. Esto quiere decir que nuestro transformador tiene que ser capaz de proveer 120 watts. Perfecto, ya sabemos cuál es la potencia de nuestro transformador. Ahora debemos saber cuál va a ser la sección del núcleo que vamos a utilizar para nuestro transformador. A ver, la sección del núcleo se elige conociendo la potencia continua máxima que le vamos a exigir. En nuestro caso van a ser 120 watts. La fórmula que vamos a usar para conocer el área del núcleo necesaria va a ser la siguiente. La sección en centímetros cuadrados que va a demandar nuestro núcleo va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia en watts que calculamos multiplicado por raíz de 2. Ahora bien, esto tiene razón de ser. Nosotros acá lo que estamos calculando es la potencia continua que va a estar proveyendo nuestro transformador, pero nuestro núcleo tiene que proveer esa potencia también de forma real, de forma continua, y para eso tenemos que saber cuál es la potencia pico que puede demandar ese núcleo. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia pico? Sabiendo la potencia real, multiplicándola por raíz de 2. Entonces tenemos 120 watts multiplicado por 1.4142, que es raíz de 2. Esto nos da 169.7. La raíz cuadrada de 199.7 es 13.03, que va a ser la sección de nuestro núcleo en centímetros cuadrados. Esto quiere decir que el área que vamos a buscar es de 13.03 centímetros cuadrados, que es la que nos va a garantizar que nos va a poder proporcionar 120 watts reales y continuos a su salida. Entonces nuestro área, que es de 13.03 centímetros cuadrados, se calcula conociendo el ancho de la chapa que vamos a utilizar multiplicado por la altura, es decir, la cantidad de chapas que vamos a poner para alcanzar la altura de este núcleo. Yo por acá, por ejemplo, tengo algunas chapas en forma de E, y como ven, una distancia es esta, que es la distancia central de la E, y la otra distancia nos la va a dar la cantidad de chapas que apilemos para formar el núcleo. Yo en este caso, el núcleo comercial que mejor se adapta es de 3.8 centímetros por 4 centímetros, es decir, la parte central tiene 3.8 centímetros y vamos a apilar 4 centímetros de chapa para completar el núcleo. Entonces la sección, que es A por B, es decir, esta dimensión por esta dimensión, sería 3.8 por 4 centímetros, nos da 15.2 centímetros cuadrados de sección. Es un poquito más grande que la que nosotros calculamos, pero es la que más se adapta a la potencia que nosotros necesitamos. Y ahora bien, nosotros vamos a conocer la potencia real que puede proveer nuestro núcleo conociendo su área. Entonces la potencia real que puede proveer nuestro núcleo va a ser igual a la sección al cuadrado, es decir, 15.2 al cuadrado, dividido raíz de 2.
Haciendo la cuenta, 15.2 al cuadrado dividido 1.4142 nos da que nos puede entregar como máximo 163.37 watts de forma continua. Nosotros vamos a utilizar solamente 120, pero este es el núcleo que mejor se adapta a la potencia que nosotros estamos buscando. Perfecto, ya sabemos qué núcleo vamos a utilizar y ahora nos toca calcular la cantidad de vueltas que va a demandar cada bobinado. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. No se asusten por ver tantos términos, ahora vamos a ver que muchos de ellos ya los conocemos. Tenemos N, que va a ser el número de espiras del bobinado que estemos calculando. B es el voltaje del bobinado, justamente expresado en volts. F es la frecuencia de la red eléctrica, que en esta tabla podemos ver que solamente tenemos dos valores posibles. Si la frecuencia es de 60 Hz es porque en dicho país la tensión de red es de 110 volt y en el caso de que la tensión sea de 220 volt, este valor es de 50 Hz para la frecuencia. Después tenemos B, que es la inductancia magnética del núcleo expresada en Gauss, que ahora lo vamos a ver más detenidamente. Y después tenemos estas dos constantes. Por un lado tenemos 4.44, que es el factor de forma de una onda senoidal en corriente alterna. Y después tenemos 10 elevado a la menos 8, que es una constante que se utiliza para que todos los términos que intervienen en esta fórmula estén en el sistema MKS, es decir, metro kilosegundo. Ahora bien, volviendo a nuestra inductancia, el valor de inductancia puede variar entre 8000 y 14000 Gauss dependiendo de la calidad del núcleo, de las chapas que utilicemos para nuestro núcleo. Es cierto que muchas veces este dato no lo tenemos, el fabricante o quien nos vende las chapas directamente no nos da la inducción magnética, la cantidad de líneas de fuerza que puede proveer esas chapas, o simplemente estamos utilizando chapas recicladas que tampoco sabemos cuál es la inducción. Entonces, si se desconoce, podemos adoptar un valor de 10.000 Gauss para emplearlo en esta fórmula. Ahora bien, habiendo aclarado todos los puntos de esta fórmula, vamos a aplicarla para nuestro bobinado primario. Vale aclarar que este transformador va a funcionar a 220 volt, a una frecuencia de 50 Hz y voy a adoptar un valor de 10.000 Gauss para la inductancia. Entonces, simplemente reemplazando la fórmula, tenemos 220 volt, que es la tensión de dicho bobinado, multiplicado por 50 Hz, que es la frecuencia de red, multiplicado por 15.2 centímetros cuadrados, que es la sección cuadrada del núcleo que nosotros vamos a utilizar, multiplicado por 10.000 Gauss, que es la inducción magnética de nuestro núcleo, multiplicado por 4.44 y por 10 elevado a la menos 8. Multiplicando todos los términos inferiores nos da 0.03374. Entonces simplemente nos queda hacer la división. 220 dividido este término nos da 652.04, que podríamos redondear a 653 vueltas para el devanado primario. Ahora bien, algo que también deberíamos calcular en el caso de que tengamos que comprar el alambre es la cantidad de metros que nos va a demandar estas 653 vueltas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy pero muy fácil. Nosotros sabemos que el núcleo que vamos a estar utilizando, esta es la parte central de la E, nuestro núcleo mide 3.8 por 4 centímetros, que si hacemos 3.8 más 4 más 3.8 más 4 nos da 15.6 centímetros cuadrados para completar una vuelta. Ahora bien, nosotros multiplicamos esas 653 vueltas que nos dio por 15.6 centímetros, que es lo que nos llevaría cada vuelta, y ese resultado lo dividimos por 100 para que nos den metros. Entonces, haciendo esta cuenta nos da 101.87 metros, que podríamos redondear a 102 metros de alambres para nuestro bobinado primario. Para el bobinado secundario procedemos de la misma forma, lo único que hemos modificado en la fórmula es que la tensión del secundario obviamente no van a ser 220 sino 24 volt, tal como vimos en nuestro ejemplo. Obviamente el término inferior es exactamente igual, por eso nos da exactamente lo mismo acá abajo. Hacemos 24 dividido este término y nos da 71.13, que podríamos redondear a 72 vueltas de alambre para nuestro bobinado secundario. Aplicamos la misma fórmula que acá para saber cuántos metros de alambre nos va a llevar y nos da 11.23 metros, lo cual podríamos redondear a 12 metros de alambre para nuestro bobinado secundario. Todo hecho por esta parte, y ahora vamos a ver cómo calcular el calibre para cada bobinado, que es uno de los temas de mayor importancia en el cálculo de transformadores. Bien, vamos entonces a calcular el calibre del alambre para cada uno de los bobinados de nuestro transformador. Tenemos dos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y uno es que el grosor del alambre depende directamente de la corriente que lo recorre. Por tal motivo, obviamente, nuestro bobinado secundario va a tener una corriente muchísimo mayor que la del bobinado primario, por eso su calibre va a ser muchísimo más grueso. Y por otro lado tenemos que el alambre admite una densidad máxima de corriente que está dada por su resistividad natural. Entonces, la densidad máxima de corriente que va a admitir nuestro transformador depende directamente
de la potencia a manejar. Nos podemos valer de esta tabla orientativa para saber qué densidad máxima vamos a utilizar. En este caso tenemos una tabla, de un lado tenemos la potencia de nuestro transformador. Primer término está 50 watts, de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 400. Y en la segunda columna la densidad máxima en amperes sobre milímetro cuadrado. En este caso, como nuestro transformador, como hemos calculado, es de 120 watts, estaría en esta columna que es de entre 100 y 200, le corresponde una densidad máxima de 3 amperes por milímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la sección de nuestro conductor? Vamos a utilizar esta fórmula, en que la sección en milímetros cuadrados es igual a la intensidad que lo va a recorrer dividido la densidad que la vamos a sacar, obviamente de esta tabla. En este caso van a ser 3 amperes sobre milímetro cuadrado. Hagamos pues los cálculos. Empecemos por el bobinado primario, en el que vamos a tener que hallar primeramente la corriente, ya que no lo tenemos como dato, pero lo podemos sacar fácilmente despejándolo de la ley de Watt, en el que la intensidad de corriente va a ser igual a la potencia dividido el voltaje. En este caso 120 watts dividido 220 volts nos da como resultado 0.54 amperes, que va a ser la corriente necesaria en nuestro bobinado primario. Entonces ya tenemos todos los datos necesarios para aplicarlo a la fórmula. Entonces la sección que vamos a necesitar para nuestro bobinado primario va a ser igual a 0.54, que es la corriente de nuestro bobinado primario, dividido la densidad, que como habíamos visto en la tabla es de 3 amperes sobre milímetros cuadrados. Nos da como resultado un alambre de 0.18 milímetros cuadrados. De momento vamos a quedarnos con esto. Para el bobinado secundario, recordemos que es de 24 volts 5 amperes, tenemos todos los datos para poder calcularlo, ya que la sección es igual a 5 amperes dividido 3 amperes sobre milímetros cuadrados, que es la densidad. Realizando esta cuenta nos da 1.67 milímetros cuadrados. Es de esperar que nos dé un calibre muy superior al del bobinado primario, ya que en el primario vamos a estar gobernando solamente 0.54 amperes y en nuestro secundario ni más ni menos que 5 amperes. Pero ahora tenemos un problema. Este valor, que es el que nosotros calculamos, difícilmente corresponda a un tamaño normalizado comercial de alambre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Nos vamos a tener que valer de una tabla que tenga las equivalencias entre los diámetros de alambre con el calibre AWG, que es el que se utiliza en Estados Unidos, y de esa forma saber qué calibre de alambre es el que tenemos que comprar. Veamos esa tabla. Y bien, acá tenemos la tabla que les había mencionado antes, donde tenemos la equivalencia de la tabla AWG a su diámetro en milímetros y su sección en milímetros cuadrados. Nosotros, como hemos calculado la sección en milímetros cuadrados de nuestros conductores, lo vamos a tener que buscar en esta tabla comparándolos, y si no se encuentra, utilizaremos el diámetro inmediatamente superior. Por ejemplo, para el secundario habíamos calculado una corriente de 5 amperes, como vemos acá tenemos o 4.8 o 6 amperes. Obviamente vamos a utilizar la de 6 amperes, que corresponde a un calibre 14, y para el devanado primario estaríamos utilizando, por ejemplo, nos serviría el calibre 24, que como vemos soporta 0.58 amperes y tiene un diámetro de 0.20 milímetros cuadrados. Veamos más en detalle la tabla. Tenemos en esta columna la tabla AWG, su diámetro en milímetros, el diámetro en milímetros cuadrados. Estas tres tablas por lo general no la vamos a utilizar, pero ya que estaba preferí transcribirla. Y por último tenemos la tabla en amperes que soporta cada cable. Este archivo PDF se los voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedan descargar y tengan esta tabla siempre a mano, porque es muy pero muy útil. Ahora sí, continuemos. Tal y como hemos visto en la tabla, la sección normalizada que vamos a estar utilizando para nuestro primario nos va a venir bien un alambre AWG calibre 24, que tal y como vimos es de una sección de 0.2 milímetros cuadrados y puede proveer hasta 0.58 amperes. Por el contrario, para el bobinado secundario vamos a estar utilizando un alambre AWG calibre 14, que es de 2.08 milímetros cuadrados y puede soportar hasta 6 amperes. Y acá ya tenemos bien resumido todos los datos que necesitamos, tanto sea para comprar los materiales como para poder realizarlo. Entonces tenemos que para nuestro núcleo vamos a estar utilizando uno de 3.8 por 4 centímetros, que nos puede proveer una potencia máxima de 163.37 watts. En cuanto a los devanados, bueno, en el primario vamos a estar utilizando 653 vueltas de un alambre calibre 24, lo cual equivale a 102 metros de alambre. Y para el secundario, 72 vueltas de alambre calibre 14, lo cual conllevaría 12 metros de alambre. Estos son los datos que le van a pedir al momento de comprar el alambre en los lugares donde lo venden por metro. Quiero hacerles una pequeña aclaración, y es en cuanto
a cuando tengamos que calcular la tensión y la corriente del secundario, es que en este caso estamos utilizando un bobinado simple, es decir, de 2 cables. Pero ¿qué pasa si necesitamos un transformador con tap central? Por ejemplo, no sé, 12 más 12, que serían 24 volt con toma central. Bueno, el cálculo lo vamos a estar realizando utilizando la tensión máxima, es decir, la que tenemos entre extremos del bobinado sin tener en cuenta el tap central. Si necesitamos hacer un bobinado de 12 más 12, lo vamos a calcular como si tuviéramos que hacer un bobinado de 24 volt. Después, al momento de realizar los cálculos, el valor que nos dé en la cantidad de vueltas lo tendremos que dividir a la mitad, ya que estaríamos bobinando en doble. Esto lo voy a ampliar en el video de la semana que viene, que es cuando vamos a realizar un transformador paso por paso. Y creo que queda más que documentado paso por paso cómo poder realizar los cálculos necesarios para poder realizar el transformador que ustedes necesiten. Como saben, en la caja de comentarios me pueden dejar cualquier sugerencia, cualquier duda que les haya surgido en base a los cálculos realizados y yo con mucho gusto se los estaré respondiendo, ya que es un tema de bastante relevancia dentro de los que nos gusta la electrónica, ya que realizar nuestros propios transformadores no solo amplían nuestros conocimientos como técnicos y como profesionales, sino también habla de nosotros como personas, ya que de esta forma estamos garantizando que los productos que nosotros estamos vendiendo son de buena calidad, ya que está todo construido por nosotros mismos. Y bueno, gente, creo que ha quedado más que documentado cómo pueden realizar los cálculos para sus propios transformadores y de esa forma poder garantizar o estar seguros de lo que ustedes están ofreciendo en el caso de que se trate de un transformador para algún equipo comercial, o bien lo pueden hacer para ustedes mismos para algún proyecto que quieran realizar. Así que bueno, como ya les dije, en el próximo video les voy a estar enseñando cómo pueden realizar un transformador de forma casera. Así que bueno, si el video les gustó, no olviden darle like y suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes. Les recuerdo que acá abajo en la descripción les voy a dejar el post con mucha más información acerca de los cálculos que acaban de ver en este video, muchísimo más documentados, por si les quedó alguna duda. Les recomiendo que lo visiten, seguramente les va a servir. Les recuerdo que cualquier sugerencia o duda que haya surgido en base a los cálculos que vieron en el video, acá abajo en los comentarios me lo pueden consultar y yo sin ningún problema les estaré respondiendo. Igualmente, si quieren ayudarme y compartir este video para que se difunda, ya que si a ustedes les sirvió, puede que a otras personas también les resulte interesante. No olviden de seguirme en mis redes sociales, los links los tienen acá abajo en la descripción y acá en pantalla les voy a dejar otros videos que les pueden llegar a interesar, un botoncito para que se suscriban si aún no lo han hecho. Y por mi parte, sin más que decir, me despido. Hasta el siguiente video.